¿Alguna vez te preguntaste cómo hicimos para ver lo invisible? Hace mucho tiempo un joven estudiaba granos de polen, los observaba en suspensión en el agua y vio que bailaban alocadamente. El movimiento parecía deberse de alguna manera al agua. Este joven era Robert Brown y por eso se lo llamó movimiento browniano. Hace mucho tiempo había un gran debate filosófico. Se llegó al balance de que el universo está hecho tan solo de átomos y vacío. Los átomos son partículas increíblemente pequeñas y por lo tanto invisibles. Son indivisibles, indestructibles, eternos e incambiantes. Existe una inmensa cantidad de átomos diferentes. Problemas resueltos. Átomos y vacíos son permanentes. Lo que debemos cambiar es la configuración de estos átomos. Y así fue como comenzó todo. Hubo muchísima gente en contra de estas ideas, entre ellos el mismísimo Aristóteles y la religión. Tildaban de absurda la idea de que la complejidad del mundo sea consecuencia de choques al azar entre estos átomos. Usted está loco. Tampoco aceptaban la existencia del vacío, porque si no hay nada, ¿hay Dios? Las ideas atomistas fueron casi olvidadas durante la Edad Media, pero resurgió en el Renacimiento. En aquel entonces, los elementos conocidos eran tierra, aire, fuego y agua. En 1776 aparece Antoine Lavoisier. Él descubrió que el aire era en realidad una mezcla de dos cosas, una parte respirable y que avivaba la llama, y la otra tóxica que apagaba la llama. Entonces empezó a demostrar que este nuevo gas se combinaba con innumerables sustancias, por ejemplo con un gas inflamable, producía agua. A este último gas se lo llamó hidrógeno, que significa productor de agua. El gas respirable se lo llamó oxígeno y al no respirable nitrógeno. Él denominó elemento químico a todas esas sustancias que no podían descomponerse. Dalton vio que una descripción atómica de la realidad calzaba de 10 con las ideas de Lavoisier de elementos y compuestos. Un elemento no se podía descomponer simplemente porque estaba hecho de un solo tipo de átomo. Cada tipo de átomo tiene un peso característico. Entonces empezó a calcular los pesos de los átomos. Muchos científicos publicaron su lista de pesos, pero ninguna era confiable. En 1804 toma partido un joven de 25 años, Joseph Gay-Lussac. Él estudió las proporciones de las reacciones gaseosas y descubrió que siempre eran proporciones sencillas. Por ejemplo, un litro de nitrógeno reacciona con 3 litros de hidrógeno para formar 2 litros de amoníaco. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué? No hay por qué. Números enteros y pequeños hablan sin duda de cantidades indivisibles que entran en juego. Dalton se enteró de los por el francés y los tildó de totalmente imposibles. Volúmenes iguales de gases diferentes no pueden tener la misma cantidad de partículas, por la misma razón que 100 uvas ocupan menos espacio que 100 naranjas. Además, algunos números no eran consistentes. Si supuestamente un litro de hidrógeno se combina con un litro de oxígeno para formar 2 litros de agua y cada litro tiene, supongamos, 1.000.000 de partículas, no habrá 2 millones de moléculas de agua, sino que solo una. Gay-Lussac nunca respondió a las objeciones de Dalton, pero un investigador italiano sí que lo hizo. Él fue Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro di Quaregna di Cerreto, o más conocido como Avogadro. Primero decía, no podemos comparar un gas con una fruta. Los gases pueden expandirse y comprimirse debido a que sus átomos, a diferencia de los líquidos y sólidos, permanecen muy lejos unos de otros, por lo que el tamaño del átomo es insignificante en comparación con la separación entre cada uno. En cuanto a la otra objeción del inglés, se le ocurrió pensar en los gases como moléculas poliatómicas, en vez de átomos sueltos. Entonces ahora, si 2 litros de hidrógeno se combinan con 1 litro de oxígeno para formar 2 litros de agua, coincide totalmente. Aún no se sabía con exactitud las fórmulas de las sustancias. Algunos creían que el agua era HO, otros H2O y algunos HO2. Los científicos seguían publicando listas de pesos atómicos, aunque algunos decían que el oxígeno pesaba 8, otros 16 y otros 32. Fue entonces que se realizó el primer Congreso Internacional de Química, donde se definió átomo, molécula y se presentó el método Cannizzaro. Con este método se dedujeron muchas fórmulas químicas, lo que ayudó a hacer una lista confiable de pesos atómicos. Entonces encontraron sustancias distintas con fórmulas idénticas, a las que llamaron isómeros, y supusieron que la diferencia entre estas se debía a la estructura de las moléculas. Entonces comenzaron a estudiarlas, y se dieron cuenta que el hidrógeno formaba compuesto de solo 2 átomos, 2 átomos de hidrógeno y uno de otro átomo, 3 de hidrógeno y uno de otro átomo. Parecía que el hidrógeno tenía la capacidad de unirse a un solo átomo, lo que más adelante se llamó valencia, y entonces que Coulé notó que podían dibujarse fórmulas para todos los compuestos orgánicos. Si se asumía una valencia de 1 para el hidrógeno, 2 para el oxígeno, 3 para el nitrógeno y 4 para el carbono. Con eso demostraron la estructura de muchas sustancias. Otro de los congresistas fue Dmitri Mendeleev. En ese momento era estudiante, pero luego consiguió trabajo en el Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de San Petersburgo. Ni bien entró, anunció que era un desgaste explicar el tema de los elementos químicos, que hacía falta un orden. Y así fue como nació la tabla periódica, por una necesidad pedagógica. Esta tabla permitió a Mendeleev realizar exitosas predicciones. Uno pensaría que ahora, después del establecimiento de los pesos atómicos, de la construcción de fórmulas estructurales de átomos conectados, de la idea de valencia, después de que cada elemento tenga su lugar en la tabla periódica, nadie cuestionaría la existencia de átomos. Pero esto no fue así. Muchos tomaban los átomos como una forma conveniente para explicar ciertos fenómenos, pero todo cambió cuando un tal Albert Einstein describió matemáticamente el movimiento del que hablábamos al comienzo de este video. Los cálculos conectaban la trayectoria y el movimiento de las partículas con propiedades de gases y moléculas. La teoría era hasta el momento más que nada imaginación, pero después de estos resultados, muchísimos científicos se convencieron de que aquello que habían estado buscando por cientos de miles de años fue finalmente evidenciado. Hoy el átomo es casi la representación de la ciencia. En 1900 nadie había visto lo invisible, pero la imaginación, el ingenio y la intuición logró a lo largo de los años convencer a todos de su existencia. Experimento tras experimento apuntan a la existencia real de estos pequeños demonios, y cada vez estamos más cerca de poder verlos, aunque los investigadores se siguen preguntando qué es exactamente lo que creemos ver. Soñemos, caballeros, y entonces quizás encontremos la verdad. A eso se le llama estrategia.